Leeds United, equipo de primera división, equipo con un presupuesto de 16.5 millones de euros y un valor de club de 100 millones cerraditos. Veamos, este equipo quedó en la temporada 2021 en un noveno lugar. Esto quiere decir que hizo 59 puntos en los 38 partidos. Noveno lugar, no está de media tabla para abajo, está de media tabla para arriba, pero me resulta interesante ya que hay varias modificaciones por hacer. Esto también porque este club suena bastante en comentarios, les encanta parece, y por ello vamos a hacer un reconstruyendo muy normalito, lo que hacemos de costumbre en el canal, reconstruyendo que nos gusta a todos, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a renovar este club y vamos a conseguir en las próximas 4 temporadas, bueno, aruñar la Champions o si es posible, de hecho, traerla. Vamos con un poco de historia, chicos, un poco de historia que nos cuenta que el Leeds se fundó en 1919 y estableció su residencia en el Elland Road, debe ser Elland, no sé si será esa la pronunciación, el mismo año. El único hogar del club desde entonces. Ha sido coronado campeón en 3 oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en una oportunidad. Vaya, en 1992 el Leeds se convirtió en el último equipo en ganar la máxima división de Inglaterra antes de que se creara la Premier League. Tal vez este ha sido su logro más grande, pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo gigante con este. ¿Qué les parece si nos vamos a ver lo que sería la plantilla? Porque me resulta interesante. Aquí tenemos justo una 4-2-3-1, me encanta, la que me encanta. Bueno, tenemos un MCO, el señor Roberts, y tenemos varias cositas para hacer, varias cositas para cambiar, debido a que hay algunos jugadores con potencial, otros que no tanto. Tenemos el caso de Phillips, o más bien vámonos a la portería, ¿no? Empecemos por el derecho, como debe ser. Chicos, tenemos a Meslier, que de sobra sabemos que será nuestro portero titular. Obvio, hay que dejarlo. Tiene potencial de 86 a 88 y pues evidentemente hay que dejarlo quietico ahí, no hay nada que hacer para sustituirlo. Tenemos al señor Kiko Casillas, pero tal vez lo venda, tal vez me voy a quedar con solo este señor Caprile. Muy bien, Caprile es venezolano, quiero saberlo, no, es italiano. Muy bien, chicos, Meslier, indiscutible titular, nada que hacer, tiene contrato hasta 2023, lo cual quiere decir que está perfecto. En la defensa tenemos 2 defensas interesantes, el señor Koch y el señor Struijk. Estos 2 tienen contrato hasta 2024 y los 2 gozan o de un increíble potencial de entre 84 a 86, entonces estamos muy bien, pero tenemos un problema aquí con este Llorente que creo, y contrato también hasta 2024, pero no estoy muy seguro que esté con nosotros. Estuvo en otro reconstruyendo, creo que en la Real Sociedad o algo así, no recuerdo. La cuestión es que este señor le bajaron mucho el potencial y está entre 79 y 80. No quiere decir que no nos funcione, pero sí creo que le voy a dar más oportunidad a el holandés que tenemos ahora mismo en pantalla, porque como dije tiene potencial de 84, pero por ahora lo voy a dejar aquí en esta primera temporada y a este señor en la medida en la que se pueda le vamos dando minutos para que vaya creciendo. Esto es por temas de media, ¿no? Muchos defensas vamos a venderlos, como el caso tal vez de Cooper y bueno, otros que tenemos por aquí que no tienen mucha relevancia, préstamos y cosas por el estilo. Lo que sí o sí necesitamos es laterales, tanto de izquierdos como derechos. Este señor en la vida real ya cambió de club, creo que se fue al Galatasaray. Si quieren saber lo que sucede en el mercado de fichajes, vayan a mi canal de Food Shorts, a mi canal secundario, que allá van a enterarse de todos los fichajes. Aquí vamos a traer, no sé, para darle un poco de realidad al asunto, muy seguramente traeremos a Firpo, entonces creo que ya tenemos algo en mente. Por otro lado, aquí también necesitamos un lateral derecho y pues bueno, hay que buscarlo porque no tengo idea a quién traer, ya vamos mirando por ahí poco a poco. Chicos, en el medio campo estamos muy bien con Phillips, 86, perdón, tiene 83-85 de potencial, no tenemos nada que hacer con él. Este señor tiene 24 años, contrato hasta 2024, entonces estamos muy bien. Forshaw no creo que esté mucho tiempo con nosotros porque nos dicen que tiene 28, no está viejo, pero está totalmente estancado. Eso no es bueno, ya saben que no nos gustan los jugadores estancados en lo que a potencial se refiere, ¿no? Entonces tenemos que traer un jugador para esa posición. No lo olviden, por favor. Como extremos estamos perfectos, chicos. Tenemos a Harrison por el lado izquierdo y tenemos a Rafinha, el gran Rafinha que nos dio mucho en el Everton, en un reconstruyendo al Everton, nos dio mucho Rafinha. Potencial de entre 87-89, bastante bien por el brasileño y un contrato hasta 2024. Eso nos dice que tenemos a Harrison, que también tiene potencial de 82 a 84. Este señor sí nos dicen que pertenece al Manchester City, así que voy a intentar hacer la opción de compra porque me gusta su potencial, me gustan sus números, creo que están bastante bien, los pueden ver ahora mismo, entonces creo que voy a intentar dejarlo con nosotros. Voy a ver si ahí tiene la opción de compra y lo vamos a o la voy a ejercer. Bien, en el medio campo dijimos que teníamos a Robert, que tiene valoración global de 73, el señor Roberts, el galés. Tiene contrato también hasta 2024, también nos sirve como DC y como extremo o como medio centro más bien. Tiene un potencial
potencial de entre 80 a 82. Como sustituto sería perfecto. Así que de momento tal vez va a avanzar o vamos a avanzar con él en esta primera temporada, pero muy seguramente adelante, chicos, más adelante más bien vamos a traer uno más potente, ya lo dije. Bamford también creo que no creo que que se quede con nosotros. ¿Qué edad tiene Bamford? Creo que en la vida real también ya se fue de este club. 26 años, pero su potencial está embolatado, chicos. De hecho tiene solo una unidad de 79 a 81. Tenemos muy buenos delanteros, pero están muy chicos. El caso tal vez de Gelhardt. ¿Dónde estás, Gelhardt? Que no te veo. Este señor que está aquí, que se iría a préstamo. Un buen sustituto, tiene de 83 a 85. También tenemos a Somerville, que está donde te vi. Costa. Este Costa también es interesante, pero no tiene potencial. Tiene números bonitos, pero no tiene potencial, chicos. Este señor tiene valoración global, como pueden ver, de 67, pero es muy chiquitín para afrontar este reto en Premier League, ¿no? Tiene de 80 a 82. Se irá a préstamo y esperemos que le vaya bien y llegue grandecillo, llegue crecido. Tenemos un Greenwood también por ahí. Este que está aquí, este Greenwood también tiene potencial de 80 a 82, pero está muy chiquitín. Hay que prestarlos. Hay que prestarlos y que crezcan. Es Ian Poveda. Tiene de 82 a 84, bastante bueno. Creo que sería el sustituto perfecto para Rafinha y también para Harrison. Así que no tendríamos que buscar más alguien de sustituto, ¿no? Vamos al mercado de fichajes. Chicos, un mercado de fichajes bastante triste, muy lamentable de hecho, porque no pudimos traer más, solo el delantero centro. Me concentré en este chico porque me parece idóneo para un futuro, digámoslo así, para un proyecto a largo plazo. 9.2 millones. Este señor ha ido perdiendo su potencial, tal vez no ha tenido una buena temporada. La cuestión es que tiene un potencial entre 81 y 83. Él era como de 85, 86 de potencial, pero en estos momentos no está muy bien que digamos, pero a nosotros nos sirve perfectamente porque ya saben que podemos sacarle más porque sus números son brutales. No compramos más, no alcanzó el dinero para más, así que tenemos que afrontar esta primera temporada con lo que hay y este señor va a disputarse la titularidad o va a intentar quitarle la titularidad a Bamford. Ian Poveda prestado, yo creí que este señor era como ecuatoriano o algo así, en fin, interesante edad. Hernández, 2.3 millones, 1.5 por Davis y también vendimos a este señor Alioski por 3 millones. No son mal los fichajes. Vamos al final de esta primera temporada y veamos qué sucede con este poderoso Leeds de el señor Bielsa. Hemos llegado al mercado de invierno y necesitábamos reforzarnos en el medio campo. Ya eso lo sabíamos de sobra. Este señor lo quise traer desde el principio, pero el tema de dinero no nos lo permitía. 30 millones, bastante costoso realmente porque su valor actual es de 19.5, pero no fue posible traerlo por menos. Yo estoy convencidísimo que el uruguayo va a ser la mejor opción o ha sido la mejor opción. Bueno, esperemos que así sea. Vamos al final de la temporada. Chicos, al contrario de estar favoreciendo o ayudándole a este Leeds, lo vamos llevando es hacia el fondo. Lugar número 14, bastante mal, pero con una proyección interesante. Ya verán de qué estoy hablando. Descendidos Brighton, Sheffield y el West Bromwich. Perfecto. Y los que se van a la Champions, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Manchester United. El Wolverhampton, el Arsenal y el Chelsea tal vez vayan a la a la Europa League. Otras competiciones, evidentemente por aquí no tenemos nada. Y por aquí pues es lógico que no tengamos tampoco nada. La Champions se la llevó el Bayern Múnich y la Europa League el Villarreal de Carlitos Vaca, que ahora mismo se va al Granada, ¿no? La plantilla no está mal, chicos, crecimientos muy buenos. Este señor creo que creció alrededor de 4 unidades. Rafinha también va volando. Rodrigo creció una unidad tal vez. Nández me sorprendió bastante, ya lleva 3 unidades de crecimiento. Phillips un poco relajado, pero va creciendo bastante bien. Llorente también creció un poco. Este Koch creció bastante. Aquí necesitamos ya nuestro lateral derecho porque el que teníamos ha concluido su préstamo y se ha ido. Al final no ejercí la opción de compra por Harrison es que no ejercí la opción de compra. Este señor de aquí se ha ido también, estaba en préstamo. Tenemos pocos jugadores. Struij bastante bien, digámoslo entre comillas. Creo que va bien este señor. Casillas no se ha podido vender y lo que pueden ver, chicos, ahora mismo es que, por ejemplo, Roberts creció 75, le di más popularidad o más oportunidad más bien a Rodrigo. Tal vez se irá para la próxima temporada. Perfecto, tenemos que hacer ventas y tenemos que recoger el dinero que más podamos porque necesitamos traer un par de jugadores muy buenos.
Mercado de fichajes finalizado para esta segunda temporada, la 21-22. Hemos traído a Junior Firpo, ha llegado por 34.8 millones, bastante costoso diría yo, pero es un grandísimo jugador, potencial de entre 84 y 86. En fin, veamos qué podemos hacer con este españolete. Lateral izquierdo, evidentemente, ¿no? Bien, no ejercí la opción de compra de nuestro anterior extremo derecho, o medio derecho más bien, porque quería traerme al señor Mikkel Damsgaard, que últimamente está sonando mucho en Europa y aquí pues en el canal no mucho. Por eso vamos a probarlo a ver qué pasa. 84-86 de potencial, 28 millones, bastante costoso el chico, pero bueno, tiene 21 años y creo que tiene un futuro maravilloso en nuestro club. Por último, tenemos a un inglés, un señor Tariq Lamptey. Ha llegado por 13.2 millones, su potencial está entre 85 y 87, lateral o carrilero derecho, como quieran llamarlo. Yo le voy a dar su posición como lateral. 19 años, no, 20 añitos tiene este señor ya. Ha firmado un contrato con nosotros por 5 años. Veremos, sus números son de escándalo, realmente son de escándalo. Yo creo que perfectamente también nos sirve como extremo derecho o medio derecho. Tiene una velocidad impresionante, ya pueden ver, aceleración 92. Y hemos vendido a nuestro lateral derecho. Veamos, por aquí hemos vendido a este señor que por su edad creo que ya debía irse, no es viejo, pero ya saben que las políticas de este canal son con edades un poco más abajillo, aunque a veces fichamos jugadores de 30 años. Préstamo para este Greenwood, también hemos prestado a Shackleton, Matt Calmont, no sé cómo se pronunciará, muy seguramente es así. Ian Poveda nuevamente a préstamo, me gusta Ian Poveda. Edmondson también ha sido prestado. Cooper también préstamo, no, Cooper lo vendimos, sí señor, 7.2 millones, 11 millones por este señor. Y por último hemos, déjenme ver, Firpo por acá, este señor lo hemos prestado, este chico 4.8 millones por el portugués Costa. Y Rodrigo, chicos, Rodrigo ha sido vendido por la módica suma de 28 millones 600 mil euros, porque no creo que tenga más futuro, 30 añitos también con nosotros. Vamos al final de esta temporada 21-22 y veamos qué sucede con el Leeds de Bielsa. Bueno, en este caso es el de Benito Cávilas, pero bueno, en fin, este es el lugar actual o en el que va a iniciar el Leeds United en la Premier League. El noveno lugar que conseguimos, bueno, mejoramos, sí, claro que sí, ya estamos arriba de la tabla, creo que es muy normal para este club, pero todavía nos falta más, chicos, porque necesitamos subir a puestos de Champions y no estamos en nada. A ver, descendidos, wow, interesante dato perturbador: Everton, Fulham y este Middlesbrough. No sé, chicos, ganadores: Liverpool, City, Wolves y el Manchester United, Leicester, el Tottenham, Chelsea, tal vez el Arsenal vayan a la Europa League. No tenemos competiciones por aquí, vean, no tenemos nada, tampoco tenemos nada por este lado. Wow, la Supercopa fue para el Bayern y la Champions se la llevaron los bávaros una vez más, creo. Europa League para el poderoso Borussia Dortmund. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Veamos, este señor Ketia está un poco quedado, creo, me da la leve impresión. Este señor por poco y se nos va. Alcancé a solucionar su problema porque pagaron la cláusula bastante económica, 90 millones, bastante económica. Nández también un poquitín estancado, creo yo, no creció tanto. Phillips también como estancadillo, y Damsgaard, bueno, 4 unidades creo que creció bastante bien. Firpo, ahí va, estos dos sí van muy bien. Para la próxima temporada supongo que este señor se irá, no estoy muy seguro. Este chico también me suena. Van bien las cosas. Meslier, bueno, recuerden que hasta ahora realmente son 2 temporadas, ¿no? Finalicemos, enfocarnos totalmente en un medio centro ofensivo para la próxima temporada, ese es nuestro objetivo, y no sé si cambie el delantero centro, que lo veo un poco quedado. Harvey Elliott no estaba en el itinerario. Este muchacho no debería estar por aquí en este Reconstruyendo, pero me lo encontré gratis, y gratis hasta un puño, chicos. Tiene un valor de 25 millones. Ojo, el tema es que es complicado quitar a Rafinha, ¿no? Que ya tiene 91 de valoración global, para dejar un chico de 19. Bueno, a futuro nos funcionaría, pero solo nos quedan 2 temporadas. Entonces, tal vez por dinero, bueno, por lo que sea, continuará con nosotros. Ya saben que el potencial está entre 87 a 90, ¿no? 89 más o menos, tal vez 90, pero no sé si logremos sacar buenos números, ya que pues no sé qué protagonismo vaya a tener este chico. Y he traído un viejo conocido en el canal, chicos. Un viejo conocido en el canal. He traído al señor Mateos Cunha, o Cuna, no sé cómo será la pronunciación correcta. Tiene un potencial de entre 86 a 88 y es nuestro medio centro ofensivo invitado. El hombre que en el medio campo nos va a llevar a la gloria. Espero que así seas, Mateus. Por Dios. Chicos, tuvo un valor de casi 70 millones. Bastante costoso, pero creo que vale la pena porque llegó en 83 y ya va en 84. Fichajes no se hicieron más. Lo que podemos ver es
es préstamos. Este señor 29 años, no entiendo por qué no lo vendí. Bueno, este sí lo vendí, pagaron la cláusula, creo que fue. A este señor también lo vendí. No sé si estuvo bien haberlo hecho, pero ya tiene 29. Bueno, en fin, sí ha ido. Así que nada que hacer. Este señor totalmente gratis. Mujica en calidad de préstamo y Shackleton igualmente. También Edmonso, Ian Poveda nuevamente a préstamo y Gelhardt también. Por otro lado, Greenwood, este sí se me fue, pero bueno, no tenía mucho interés en él. Pagaron la cláusula, 2.1 millones. Bueno, tiene números bonitos, pero será para otro reconstruyendo este chico a tener en cuenta. Vamos al final de esta tercera temporada, la 22-23, y veamos qué pasa. Chicos, estuvimos a punto de ser campeones, pero bueno, yo creo que un segundo lugar tampoco está nada mal, está bastante bien porque vamos a estar en Champions, solo tenemos una oportunidad de hacer algo importante en la Champions y pues vamos a intentar no desaprovecharla. Vamos junto con el City, el Liverpool y el Tottenham, Wolverhampton, Manchester United y el Chelsea. Tal vez el Arsenal vayan a la Europa League. Qué buena temporada la del, mire, hicimos 85 puntos igual que el City, ¿no? Pero pues la diferencia de goles. En fin, veamos descendidos Southampton, Burnley y el Reading. No tenemos nada por aquí. Aquí tenemos una Carabao Cup, chicos, no lo había notado. Qué bien, primer título para nuestro Leeds United. Carabao Cup, torneo importante en Inglaterra. A ver, la Supercopa de Europa para el Bayern Múnich, que la disputó. Qué clásico, qué partidillo este, chicos. Y por aquí vemos que el Liverpool, vaya, este partido también tuvo que haber sido muy interesante. Europa League para el Wolfsburgo, que ya tenemos un episodio con el Wolfsburgo, lo pueden encontrar aquí en el canal. Tenemos un reconstruyendo brutal con ese club. En este momento se corona campeón de la Europa League, también contra un equipo de su misma liga, contra el Leipzig. Interesante. Chicos, ojeada rápido a la plantilla, ya crecieron un poco más, despegaron más estos muchachos. Mire, Damsgaard va bastante bien, Firpo. Tenemos una plantilla muy interesante realmente para la próxima temporada. Y miren lo que ha pasado con este señor Elliot. Creció creo que 2 unidades, no mucho, pero bueno, tuvo partidos, claro que sí. Somerville acaba de llegar también, grande jugador, pero el problema con Somerville, bueno, me sirve para que le ayude tal vez aquí a Damsgaard. En fin, sí, puede ser. Vamos a dejar a Somerville, que está gigantesco. Finalicemos. No estoy seguro de hacer fichajes para la próxima temporada porque está muy bien estructurado el club, pero pues si algo se atraviesa, le echamos mano, ¿no? Ya saben cómo es. En fin, let's play. Debido a mis famosos y ya conocidos en el canal simulones, bueno, se me fue uno de los porteros que tenía inicial, uno de los porteros que tenía medianamente buen crecimiento, pero pues no tenía tanto potencial. Se fue Caprile desde hace rato y bueno, tuve que comprar uno, compré uno al azar, la verdad. Este chico, Jaden Bevan, tiene potencial de 67 a 69, pero eso no nos importa mucho porque solo lo necesitamos por si se lesiona nuestro portero. Aunque sí debería haber comprado uno más potente. Bueno, en fin, esperemos que no pase nada con Meslier. Y hablando de Meslier, chicos, por mis famosos simulones, es increíble lo que hice. De hecho, todavía no me lo puedo creer. No sé, empecé esta segunda temporada y noté que no tenía portero, chicos. En un simulón del anterior, tal vez se venció el contrato y no me di cuenta. Y por fortuna tengo la prueba de que lo encontré como agente libre, chicos. Ya me tocó ir a comprar un portero y me dio por buscar a Meslier y miren, lo estaba como agente libre. De ahí fue que nació la idea que tenía que comprar otro portero porque no tenía ni uno solo, chicos. Bueno, Meslier, como pueden ver, acaba de llegar nuevamente al club. No, ¿por qué te había sido, muchacho? No le había renovado el contrato muy seguramente y por fortuna no estaba en ningún club. Imagínense, se me había ido gratis. 87 de valoración global y un valor de 85 millones. Por fortuna lo volvimos a traer gratis con un gran salario por encima de los 84.000 euros, como pueden ver ahí. Este señor no estaba tampoco invitado a este paseo, algo parecido a lo que sucedió con Elliot, pero hombre, ya saben, no podemos dejar ir este tipo de oportunidades. Lo traje, no lo necesito, para ser completamente honesto, pero no podemos dejar a Paulinho, el brasileño, el ex Bayer Leverkusen, creo que es él, de 83 a 85 de potencial. No lo podíamos dejar por ahí, aunque sea dinero podemos sacar, hacer aumentar el valor del club, algo parecido a lo que ha hecho el Barça, fichando ya jugadores, pero pues bueno, claro que no creo que Agüero valga tanto, pero en fin, nosotros con un jugador de 23 años y hacemos maravillas. Bien, hemos prestado nuevamente a Somerville, hemos prestado también a Edmondson, siguen creciendo. Déjenme ver Edmondson en cuanto va, 71, muy bien. Este señor también va excelente, que acabo de almorzar. Por Dios, tiene números brutales este Somerville, vaya. Y también hemos prestado a este Cresswell. No entiendo
por qué en este modo carrera hay tantos gratis. Mire, bueno, claro que estos sí son normales, ¿no? Pero he encontrado muchos jugadorazos gratis. Mire, este también es un gran jugador. Miren sus números, 22 años. Jasper, bastante bueno y gratis. Bueno, creo yo que está bastante bien. En fin, chicos, vamos al final de la temporada porque tenemos un equipo de escándalo. No, mentiras, no vamos al final de la temporada. Vamos a Champions. Veamos qué tenemos en los grupos de Champions. Y aquí estamos, grupo B, vamos con el Atlético de Madrid, Porto y este Pau, que no sé de dónde será, bueno, no importa. Partidillo de ida, veamos partido de ida, cómo le va el Leeds debutando en Champions, 2-2, muy mal. La verdad, chicos, no creo que saquemos esta Champions adelante, pero bueno, esta es la última temporada que tenemos, ¿no? Pero pues, hombre, la idea es hacer una buena presentación. Segundo partido de Champions, partido tal vez el más complicado de este grupo. Veamos si perdemos. Partido contra el poderoso Porto de Luchito Díaz, que está súper cotizado por estos días, ¿no? Le ganamos al equipo de Lucho Díaz. De hecho, fue el anotador. No, fue un cambio que se hizo. No, imposible que hubiera anotado Luis Díaz. No hicieron ningún gol, por Dios. Volvemos contra el señor Luis Díaz, que no lo hemos fichado en un reconstruyendo. No hemos hecho nada con Luchito Díaz, pero más adelante lo haremos. Uno por uno. Bien, Mateo Cunha, pero déjenme ver porque quiero que juegue un partidillo aquí Paulinho. Bueno, han jugado varios de hecho, pero que sea uno de Champions. A ver, Paulinho, ¿qué tal? ¿Cómo nos rinde? ¡Wow! 4-0, Rafinha, Cunha, excelente, Nández también, Damsgaard, anotaron. Perfecto. Chicos, para ser honesto, la liga va terrible. No entiendo por qué nos está yendo tan mal. Vea, en Champions estamos haciendo cosas interesantes, pero la liga va terrible. A ver, tenemos cuartos de final interesantísimos. Atlético de Madrid, CSKA de Moscú, le pega de hecho 3-0 al equipo ruso. El Barcelona también le pega 3-0 al Bayern 0-4. El Leeds se enfrenta, o más bien recibe en su propia casa al Wolfsburgo. El Tottenham al Inter. Y por otra parte tenemos que el City y el Real Madrid empatan en este momento en su partido de ida. También el Olympique empata con el Atalanta. La Juve empata también con el PSG. Y cae el Liverpool ante el Leipzig. Ese partido me hubiera encantado verlo. Perfecto, aquí vamos. No sé qué pasa con Ketia, que no quiere crecer, chicos. 85. Bueno, y empatamos en el partido de ida. Eso está mal. Muy bien, partido de ida, o más bien, bueno, sí, de ida, pero de vuelta creo que es la cosa. Y wow, lo sacamos adelante, chicos. Estamos en cuartos. Ya digo que no creo que lleguemos a que consigamos esa orejona, pero sí estoy seguro que vamos a dar una muy buena presentación en Champions. Veamos cuartos de final muy buenos. Leeds Inter, no nos tocó tan difícil, bueno, sí es duro, pero no tanto. PSG Barcelona, Atlético de Madrid Leipzig, Real Madrid Olympique de Lyon. Bueno, digo que no está fácil tampoco, pero pues nos hubiera ido peor. Un Barcelona tal vez, no sé, en fin. Aquí vamos, partido de ida. Estamos en casa, en Inglaterra. ¡Wow! Italianos e ingleses empatan. No puede ser. Partido de vuelta, 0-0. De visita, estamos en Italia y ganamos. No lo puedo creer. No puedo creer que hayamos sacado esto adelante. ¡Qué bien! Damsgaard haciendo lo propio. ¿Hizo doblete? ¡Wow! Ah, no, uno también de Cuña, perdón. Vamos a las semifinales a ver qué sucede. Correa, increíble. ¿Cuál será? ¿Joaquín Correa? Bueno, no sé. Gabriel Jesús. Tienen a Saint-Maximin. Bastante bueno el equipo. Lindelof, Koulibaly, Hummels, Ter Stegen. Vaya qué equipito el que tiene. Pero vamos nosotros a simular que nosotros también tenemos equipo. Tenemos un equipazo, de hecho. Veamos, renovación total del Barça y le ganamos 2-0. 2-0. Esto, en serio, muchachos, tomen un screenshot y muéstrenlo, porque realmente es impresionante. Muy bien, partido de vuelta con global 2-0. Sigue la alineación exactamente la misma que nos... ¡Wow! No puedo creer esto, chicos. ¡Qué mal! 3-0. El Barça de visita jugó mejor. Le anularon un gol a Cunha, como pueden ver, el minuto 39. Igual nos hubiera servido bastante ese golecillo, pero... el sueño de la Champions acaba de terminar gracias a ese último gol en el minuto 84 de Lindelof, un defensa, no lo olvide. Bien, vamos a ver cómo está el club y a darle fin a este episodio que me gustó mucho porque la verdad el equipo se manifestó muy bien.
Bueno, muchachos, a ver, un cuarto lugar, caímos 2 posiciones. Bueno, creo que muy realista este reconstruyendo, ¿no? Este modo carrera estuvo bastante realista. Se acomodó el Leeds United. La verdad, creo que tiene una posición idónea, aunque creo que en la vida real les cuesta un poco llegar a esta posición. Pero bueno, aquí lo logramos. Casi ganamos una liga, pero bueno, los casi no valen, ¿no? Liverpool Spurs, continuaríamos en la próxima temporada en Champions. De magnífica presentación, me gustó muchísimo lo que hicimos, pero pues por desgracia no cumplimos la meta. De hecho, creo que hemos ganado un solo título hasta ahora. Quienes descienden en esta ocasión: el Brighton, Fulham y el Brentford. Por aquí vemos que la FA Cup se la llevó el Liverpool. Tenemos que la Carabao Cup, bueno, no estuvimos por acá tampoco. Supercopa de Europa para el Liverpool. Tenemos también al Atlético de Madrid 3x3, bueno, ganador absoluto de la Champions. Y vemos que también por la vía de los penaltis el Nápoles se coronó campeón de la Europa League. Muy bueno, muy bien por el Nápoles de David Ospina. Veamos, no hemos tenido en cuenta nuestros goleadores. Tenemos que Cunha es el segundo en el goleo de la Premier League, 23 goles en 34 partidos. Vaya, interesante dato. Muy bien, tenemos también en el quinto lugar a Nketiah, que está con 17 tantos. También en el lugar número 12 a Damsgaard con 13 tantos. Eso por Premier League, ¿no? A ver, como asistentes, no. La mayoría se los llevaron del City, del Liverpool, y nosotros tenemos, wow, hasta el lugar número 14 a Damsgaard con 6 asistencias. Muy malos asistiendo en esta temporada, que viene a ser la cuarta, ¿no? A ver, en la Champions, a ver si tenemos de pronto un goleador. No. Un asistente tampoco. Bueno, lo tenemos nuevamente a Damsgaard en el lugar número 8. Interesante presentación de este chico que últimamente está brillando mucho en la vida real, ¿no? Aquí estamos, veamos el crecimiento, 89, el señor que se nos fue sin avisar y después tocó ir a buscarlo, a pedirle canoa básicamente. Muy bien, ahí está, estadísticas, veamos, jugó 51 partidos, claro, indiscutible, este señor no lo dejaron jugar un solo partido y aún así creció una unidad. Firpo nos regaló 6 golecitos, 2 asistencias, qué bien por Firpo. Veamos por aquí, ¿quién más goleadores? Tenemos un gol de este señor Lamptey. Bueno, este chico al final no creció tanto, creí que ibas a volar más, muchacho, pero bueno, no. Le fue mejor a Koch, que ya tiene 27 años, 85, no creció mucho esta temporada. Realmente no crecieron nada esta temporada estos señores, muy estancados, miren, una unidad, vaya, interesante dato. A ver, este señor creció 2 unidades, perfecto. Philip también muy tranquilo, crecimiento, un gol, 4 asistencias, 5 goles para Nández, que sí creció muchísimo. Uruguayo tenías que ser para ser tan buen jugador. 3 asistencias, grandísimo Damsgaard, 17 tantos, 85 de valoración global, 9 asistencias. Sin lugar a dudas el goleador Mateus Cunha con 29 tantos y 5 asistencias. Muy bien, este señor al final lo presté. Paulinho nos hizo 2 golecillos, creció 3 unidades. Hombre, interesante, jugó 19 partidos, lo rotamos bastante. Junto con Mateus, ¿no? Rafinha, 50 partidos, 7 goles, 6 asistencias. A ver, este Harvey Elliott, bueno, ya sabemos que crece muchísimo, pero miren lo que tenemos aquí, chicos, increíble. Jugadores totalmente gratis que al final se convirtieron en estrellas y solo tiene 21 años. Muy seguramente va a ser el reemplazo de este señor. Seguimos con los jugadores, pero en préstamo, ¿no? En préstamo y aún así en 4 temporadas, miren lo que hicimos con ellos. Bastante bien por Ian Poveda, Somerville, este Steven C, un poquito quedado. En Nketiah también bastante quedado, 21 tantos. 2 asistencias, pero bueno, ahí va, 86, decían que tenía 82. Gelhardt también creció, chicos, 77 a punta de préstamo, lo logramos poner en 77 de media, muy bien por el inglés. Mujica en préstamo también está creciendo, mírenlo por allá, el español. Y Edmondson con 73. Edmondson. Veamos en lo financiero, 7 millones para este señor, 15 millones para Gelhardt. Miren cómo vamos haciendo dinero con estos chicos. Ya no sé si están notando los últimos reconstruyendo que no estoy vendiendo tanto los jugadores chicos, los estoy prestando y miren cómo si tienes un modo carrera y simplemente prestas a estos chicos, al final vas formando jugadores gigantescos. Ahí está la prueba, chicos, miren este Somerville, 19 millones. Ian Poveda también con 18, Nketiah con 76 millones, Elliott, miren, 74 millones, el jugador que llegó totalmente gratis, ¿no? La pequeña filosofía del el Borussia Dortmund, ¿no?
140 millones para el Rafinha, muy bien. 19 millones, este señor, no sé, se estancó muchísimo. Paulinho, 41 millones, miren qué locura, los que llegaron gratis. Cunha con 88, Damsgaard 34%, 62 millones. Este Shackleton también lo pasé, lo convertí a hombre de contención y miren cómo está con 14 millones y medio, 52% y 24 años de edad. Nández, el gigante uruguayo, 77 millones y un 24% de crecimiento. Phillips, bueno, no sé, Phillips me deja con un mal sabor de boca, es un grandísimo jugador, pero creí que ibas a llegar a 90 realmente. 59 millones, 8%. Drame, más bien, Cody Drame, 22 añitos, no creció tampoco, no sé, muy mal Drame, no creciste tanto. Este señor, bueno, no tuvo tanta oportunidad, este señor le quitó toda la oportunidad a vida y por haber. 44 millones, 84 de valoración global, como pueden ver, 25%. Koch tiene 49 millones, 13%, también creí que ibas a crecer más y este señor sí me dejó muy decepcionado, creí que iba a crecer mucho más, 87 le ponía de valoración global, pero bueno, de potencial, bueno, sí, de valoración global. Aquí tenemos que 36 millones, muy bien. Firpo, 77, 26%, 87, creo que cumplió las expectativas Firpo, que en la vida real está en este club, ¿no? Jugará esta próxima temporada en este club. Y Meslier, el que se fue, el que nos abandonó y luego tocó volver a comprarlo, 97 millones, 14%, grandísimo portero. Chicos, voy a hacer un grow test con un portero que me recomendaron en comentarios y en serio, hay que verlo. Chicos, yo creo que hasta aquí llega este episodio. Y solo me resta decirles adiós, mil gracias por estar aquí, espero les haya gustado este episodio, espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban en este canal si no lo están y me sigan en mi canal de Food Shorts para estar al tanto de todo lo que se viene con FIFA 22. Sin más me despido, poderoso like, adiós.